Estados Unidos, primera hora de la mañana, 11 de noviembre de 1918. A las 3 menos 10 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, la agencia de noticias Associated Press anunciaba que a las 5 de la madrugada, hora de París, se había firmado el armisticio que ponía fin a la Primera Guerra Mundial. Con la emoción, se pasó por alto que las hostilidades no cesarían hasta las 11, 6 horas después. Sonaron las sirenas de las fábricas. La gente hundió las calles haciendo ruido con cacerolas y sartenes. Pero la celebración fue prematura. A la guerra aún le quedaban 6 horas. Aunque era seguro que terminaría a las 11, se siguieron enviando hombres a luchar y a morir en esas últimas horas. Si se sabía que la guerra iba a terminar y con victoria aliada, ¿por qué se enviaron más hombres al campo de batalla? Edwin James, corresponsal del New York Times acompañando a la 26 División Americana, escribió atónito: "Cuando llegué al frente esta mañana, esperaba encontrar una calma absoluta en vista de la inminencia del cese de las hostilidades, pero descubrí que seguían atacando". ¿Por qué el mariscal de campo francés Ferdinand Foch y el comandante de la Fuerza Expedicionaria Norteamericana John Pershing ordenaron a sus tropas luchar hasta el último minuto, hasta las 11 del día 11 del mes 11? ¿Por qué no dejaron de luchar cuando los alemanes firmaron el alto el fuego, en vez de 6 horas después? El último día de la Primera Guerra Mundial, las fuerzas americanas sufrieron más de 3.200 bajas. El hecho de que hubiera más muertos el 11 de noviembre de 1918 que en el desembarco de Normandía es algo más que una curiosidad histórica. El sacrificio sin sentido de hombres en aquellas últimas 24 horas resume lo que fue la Primera Guerra Mundial. Lo de ese último día fue representativo de lo ocurrido en los 4 años precedentes. El último día de la Primera Guerra Mundial. Fue una guerra con un comienzo absurdo. En 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austriaco, visitaba Sarajevo. Jóvenes nacionalistas serbobosnios, entre ellos Gavrilo Princip, de 19 años, han planeado matarlo. La captura de los asesinos no revela ninguna trama internacional. Pero el asesinato desencadena una serie de errores diplomáticos que lleva a 20 países a un desastre que aniquilaría a toda una generación de jóvenes, más de 8 millones de soldados y una gran civilización europea. La Gran Guerra comenzó el 4 de agosto de 1914. Alemania lanzó el ataque inicial. Con su magnífico ejército y su superioridad aérea, pensaba terminar pronto la contienda con un ataque relámpago sobre París a través de la neutral Bélgica. Pero un valiente contraataque francés en el río Marne desbarata el plan. Pronto ambos bandos estaban atrapados en unas trincheras que se extendían a lo largo de 900 kilómetros. Los soldados de guerras europeas previas habían combatido en su mayor parte en breves y victoriosas batallas, donde la movilidad y la estrategia fueron claramente decisivas. En 1914 la estrategia consistía en saber quién mataba más rápido y en mayor número.
La demografía, y no la tecnología, fue una de las claves de la Primera Guerra Mundial. Las principales potencias europeas habían luchado por última vez 100 años antes en las guerras napoleónicas, cuando Europa tenía una población de 180 millones de personas. En 1914 había 390 millones, lo que posibilitó mantener un frente desde los Alpes suizos hasta el Canal de la Mancha. Dos líneas enfrentadas. Sin flancos que rodear, el punto muerto estaba casi garantizado. Y ello significaba desgaste. La envejecida cúpula militar no desarrolló tácticas nuevas y mantuvo las prácticas de guerras pasadas. Claro ejemplo fue Sir Douglas Haig, que se convertiría en comandante supremo británico al final de la guerra. Sir Douglas era un hombre anclado en la forma de hacer la guerra en el siglo XIX. Era como los oficiales norteamericanos que habían sido adiestrados para luchar contra los indios en la frontera del oeste. Una forma de guerra abierta, con cargas rápidas. Ni Haig ni muchos oficiales americanos se dieron cuenta de que la Primera Guerra Mundial era una guerra de tecnología. La Primera Guerra Mundial fue terrible por el uso de gas, de aviones bombardeando ciudades, de tanques y especialmente de ametralladoras. La matanza entre las filas al avanzar fue especialmente macabra y terrible. Más mortífera incluso fue la aparición de la artillería ligera, más precisa y rápida. El cañón sin retroceso permitía mantener la pieza en posición tras cada disparo, y los artilleros permanecían emplazados. La frecuencia de disparo aumentó y también el número de bajas. Repetidamente las piezas se alineaban a lo largo de 22 kilómetros, un cañón cada 5 metros, y el objetivo era bombardeado con casi 4 millones de proyectiles. A continuación, la infantería avanzaría en campo abierto por un terreno uniforme. Unos 120.000 hombres caminando hacia una trituradora de acero. Las bajas francesas en los 2 primeros meses de guerra, entre muertos, heridos, prisioneros y desaparecidos, ascendieron a 360.000. Alemania había sufrido 241.000 bajas. Los británicos perdieron 30.000 hombres el primer mes. Los que sobrevivieron a esos últimos días de la guerra habían logrado por el momento vencer errores mayúsculos y a un mando desacertado. Las inútiles muertes en grandes ofensivas que no condujeron a nada no hicieron mella en los estados mayores. Para ellos, con unos cuantos cientos de miles más de cañones y hombres conseguirían la victoria. Un joven oficial escribió: decidieron que solo necesitábamos más hombres y una mayor cantidad de munición. Temía que los generales quisieran hacer un intento más a las 11 horas del último día. Como el frente occidental fue una guerra de desgaste, los generales se insensibilizaron ante la pérdida de soldados. Aparentemente lo veían muy bien, porque continuaron enviando jóvenes a una situación insostenible. Esos generales solo concebían al soldado de a pie saliendo de las trincheras en oleadas de ataque, lanzados a tierra de nadie, con poco territorio ganado. Los generales comenzaron a usar la palabra desgaste más abiertamente al describir su estrategia. En resumen, ver qué bando acababa primero con el otro. Se acercaba el último día de la guerra y parecía que los meses y años no habían pasado por las matanzas del Somme, de Verdun, Ypres, Arras y Passchendaele. Como si nunca se hubieran inventado las cargas inútiles y precipitadas, la artillería de largo alcance y las ametralladoras.
como si los soldados nunca se hubieran amontonado sobre las alambradas. Estaba a punto de librarse el último día de la guerra, y sería muy parecido al primero. Puede que vuestros oficiales no estén en esos cerros, pero debéis continuar. Quiero sentarme en mi cuartel general y oír que habéis cumplido los objetivos a tiempo. General Charles Summerall. En 1918, Gran Bretaña, Francia y Alemania estaban agotadas tras 4 años de asombrosas batallas de desgaste. Rusia se había retirado de la guerra, liberando ejércitos alemanes para el frente occidental. Pero Estados Unidos estaba a punto de entrar en la contienda en el bando aliado. El general alemán Erich Ludendorff lanzó una encarnizada ofensiva para terminar la guerra antes de que llegaran las agresivas y numerosas tropas americanas. Alemania buscó el armisticio por el fracaso de la ofensiva Ludendorff, que comenzó en marzo de 1918. Ludendorff y el Estado Mayor alemán habían hecho gran cantidad de cambios, como el empleo de pequeñas unidades de 10 a 11 hombres con armas portátiles como lanzallamas y ametralladoras ligeras, y también usando tácticas de infiltración para romper la retaguardia de las fuerzas aliadas y continuar la ofensiva. Al principio, la táctica de Ludendorff fue un gran éxito, haciendo retroceder a los aliados y causando cuantiosas pérdidas. Pero estos pronto desarrollaron una contraestrategia: replegarse hasta que la penetración alemana dejara atrás a sus propias líneas de suministro. Cuando los exhaustos atacantes detuvieron el avance, los aliados volvieron a entablar combate y rechazaron su ataque, provocando numerosas bajas. Los alemanes se percataron de que habían usado sus últimas fuerzas para repetir la táctica de los 4 últimos años. Con este ejercicio final, Alemania llegó a la conclusión de buscar el armisticio. Alemania se venía abajo más allá del campo de batalla. La gente hambrienta se amotinaba en las calles de sus ciudades. La marina se había rebelado. Comprendiendo que la Alemania imperial estaba desapareciendo, el alto mando militar debía acabar con la guerra cuanto antes para que regresaran las tropas y restauraran el orden en el país. Su motivación para el armisticio no era más que la salvación de Alemania como nación. El armisticio del 11 de noviembre de 1918 fue producto de un acontecimiento que ocurrió en enero del mismo año, cuando el presidente Wilson ofreció sus 14 puntos para acabar la guerra. Entre ellos estaba que Alemania tenía que devolver todo el terreno ganado durante la Primera Guerra Mundial y Alsacia-Lorena, un trozo de territorio francés tomado por los alemanes en la Guerra Franco-Prusiana de 1870. Cuando Alemania perdió ímpetu en el otoño de 1918, se aferró a los 14 puntos de Wilson. En base a ese documento, hicieron un llamamiento a la paz. Era lo mejor que podían lograr. El 8 de noviembre de 1918, negociadores alemanes y franceses se reunían en un vagón de tren en Compiègne, Francia, para iniciar las conversaciones. Los aliados sabían los términos que estaban dispuestos a aceptar los alemanes, lo que descartaba la necesidad de luchar ningún día más por territorio ya reconocido. Pero las negociaciones dieron un giro desalentador. Foch era el comandante aliado y jefe de la delegación en el vagón de Compiègne que negociaría el armisticio. En aquel momento Foch era un hombre furioso. Es su mejor descripción. No estaba dispuesto a hacer concesiones a los alemanes.
Le irritaba tener que sentarse con el ejército alemán, que había causado tanta devastación y tantas pérdidas económicas, y tener que llegar a una negociación pacífica. Pregúntele a estos caballeros qué quieren, fue su despectivo comentario al comienzo de la conversación. Cuando los alemanes farfullaron que esperaban discutir los términos del armisticio, Foch contestó: diga a estos caballeros que no tengo ninguna propuesta que hacerles. Foch pretendía que Alemania admitiera que era ella la que quería el armisticio. Consiguiéndolo, podría triturar a los delegados germanos con una humillante y despiadada lista de 34 exigencias de territorios y reparaciones. Incapaces de conseguir el alto el fuego en el acto, los alemanes tuvieron que informar a Berlín de los duros términos. Foch dio a los alemanes 72 horas para firmar el armisticio. Durante ese tiempo murieron muchos valientes, aun cuando era obvio que los alemanes iban a firmar. No hubiera habido necesidad de que muriera más gente. En esas 72 horas, soldados de ambos bandos sacrificaron sus vidas sin motivo alguno. El jefe alemán, Esberger, le pidió al mariscal un alto el fuego durante esas 72 horas. No tenía sentido que siguieran matando mientras negociaban, pero Foch se mostró firme. Había perdido a su hijo en la guerra. Ese mismo día también había perdido a su yerno. Veía a su país devastado y dijo a su Estado Mayor: vamos a clavar la espada en la espalda de los alemanes hasta el último minuto. Como parte de las negociaciones, los aliados exigieron la renuncia del Kaiser Guillermo y su Estado Mayor se lo pidió. Guillermo se negó, amenazando con continuar la guerra hasta el último soldado. Algunos de sus generales hablaron con él el 8 de noviembre proponiéndole que abdicara, pero no aceptó. Finalmente lo hizo el día 9, aunque había que sacarlo de Alemania. Durante ese tiempo, el combate continuó en el frente occidental. Todos los días moría una media de 2.250 soldados en ambos bandos. Los alemanes se dieron cuenta de que la dilación solo conseguiría más muertes y volvieron a la mesa de negociaciones. Los representantes alemanes y aliados que se reunieron para llegar a un armisticio la mañana del 11 de noviembre firmaron a las 5 de la mañana. Sin embargo, el alto el fuego no se hizo efectivo hasta las 11. Había 6 horas decisivas para la tierra de nadie. ¿Qué iba a ocurrir mientras? Solo se dio la orden de cesar los combates a las 11. En aquella situación, los comandantes tuvieron que decidir qué hacer con sus divisiones. Había dos grupos. Por un lado, los oficiales de carrera que veían oportunidades rápidas de gloria, victoria y quizá promoción. Otra facción más sensata y humana que entendía que la guerra iba a terminar era la segunda. ¿Por qué enviar a los hombres a morir por un territorio que podían ocupar pacíficamente al día siguiente? A las 5 de la mañana del 11 de noviembre, hora de París, la guerra terminaba sobre el papel. Era un momento que debería haber supuesto la alegría y la salvación para los soldados. Pero el último día de la Primera Guerra Mundial, muchos oficiales decidieron seguir luchando hasta el último segundo. A los hombres les gusta demasiado salvar su pellejo. Deben saber que están aquí para cumplir su misión. Si sobreviven o no, es un asunto plenamente indiferente.
comandante del ejército británico. El armisticio que puso fin a la guerra el 11 de noviembre de 1918 se firmó a las 5 de la mañana. Pero el combate, en el último día, se prolongaría hasta las 11. En el bando alemán, el joven Herbert Sulzbach había estado reflexionando sobre su buena suerte en aquellos últimos minutos. Escribió en su diario: "No creo que haya muchos soldados con 50 meses de servicio que vuelvan a casa como yo sin un rasguño". Pero de repente volvía a ver el amenazador avance de las tropas enemigas. Una masa parda emerge de la trinchera americana como si la tierra se estuviera moviendo. ¿Qué locura es esto? La guerra había terminado y estaba perdida. Los oficiales alemanes conocían la orden de alto el fuego desde primera hora de la mañana. No querían matar más, pero aún tenían una misión. El ejército tenía una última misión, consistente en cubrir la retirada de sus fuerzas para que las unidades organizadas pudieran regresar a Alemania, crear estabilidad, reprimir los disturbios callejeros y salvar al gobierno alemán. Esos soldados se sentían completamente desconcertados por formaciones americanas y en algunos casos francesas que siguieron atacando hasta el último minuto. Los norteamericanos eran soldados de la 26 División de Infantería. Fue una de las unidades que había lanzado un ataque antes del armisticio. Fue cancelado y se reinició al no recibir la orden confirmando detener el asalto. El modo de pensar que mantuvo la lucha hasta las 11 de la mañana se encuentra plasmado en la carta de un capitán de artillería norteamericano a su novia. Escribió: "Es una pena que no podamos entrar, arrasar Alemania y cortarles las manos y los pies a los niños alemanes y la cabellera a los ancianos". El hombre que expresó este terrible sentimiento, el capitán Harry Truman, llegaría a manifestar la misma dureza como presidente de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ese último día, el teniente norteamericano Harry Renengal corrió hasta su unidad desde el hospital cuando oyó rumores de armisticio. Encontró a sus camaradas exultantes hasta que cayeron en un profundo silencio cuando se volvió a dar la orden de ataque. A las 10:35 volvieron a la carga con la bayoneta calada. A las 10:55, un proyectil estalló a unos metros de Renengal. Corrí y allí yacían 5 de mis mejores hombres, uno gravemente herido con un orificio cerca del corazón. Dijo: "Esperábamos que todo terminara hoy, por eso escribí a mi novia, diciéndole que nos casaríamos cuando regresara. Pero no habría boda". Cerca del frente norteamericano, el marine Elton Mackin había aguantado 156 días en el frente. Que lograra sobrevivir unas horas más dependía de las acciones de su comandante, el general Charles P. Summerall. Summerall era un jefe duro. En vísperas del armisticio reunió a sus subordinados y les ordenó cruzar el río Mosa durante la noche. Después añadió: "No espero volver a veros a ninguno". Las órdenes de Summerall anunciaban el objetivo del ataque final. Se trataba de proporcionar apoyo a una operación planeada para el 14 de noviembre, 3 días después del armisticio. Elton
Tom Mackin, a punto de ser evacuado 3 veces, había preferido quedarse con sus compañeros. Ametralladoras alemanas emplazadas en las colinas abatieron a los hombres como blancos de una barraca de feria. Pero seguían llegando soldados. A primera hora de la mañana los marines y la infantería de la 89 División habían cruzado el río Mosa y tomado la ciudad de Pouilly. Elton Mackin sobrevivió y logró cruzar el río Mosa. Sin embargo, esa acción costó al ejército de Estados Unidos 1.100 bajas en las últimas horas de la guerra. A la mañana siguiente, cuando cesó la lucha, el general Summerall bajó a la orilla, dio unos pasos sobre uno de los puentes, se dio la vuelta y volvió a su cuartel general. El riesgo personal del general Summerall en la operación no implicaba más que el peligro de mojarse los pies al hacerse la foto. Summerall, como todos los mandos norteamericanos, pudo alegar que el último día de la guerra solo interpretó las órdenes de su comandante, John Pershing. Pershing sabía que el presidente Wilson quería que la guerra terminara cuanto antes. Pero en Washington nadie le decía lo que tenía que hacer. Tomó una actitud ambigua sobre si las unidades debían o no continuar la lucha. Pershing era de la opinión de que el cese de hostilidades no sería suficiente para evitar que los alemanes volvieran a atacar Europa y siguieran siendo una nación agresiva. Así que no se mostró muy partidario del armisticio. Pershing se conformó con no dar órdenes que evitaran que sus tropas continuaran el combate y castigaran al odiado enemigo hasta el último segundo posible de la guerra. Entre las divisiones implicadas aquel último día estaba la 81 de Infantería. En esas últimas horas perdió a 365 hombres. ¿Por qué? Los soldados esperaban que acabara la guerra. Pensaban que a las pocas horas estarían de camino a sus casas, a sus vidas, a tener hijos o mimar a sus nietos. ¿Por qué les enviaron de nuevo al frente? El general que mandaba la división tenía información de que había baños en la ciudad de Stenay y la ocuparon. Fue la última población que tomaron los norteamericanos en la Primera Guerra Mundial. Los hombres dieron sus vidas por esta estúpida razón. Si nos hubieran dado otros 10 días. General John Pershing. El 11 de noviembre de 1918, la guerra en el frente occidental se había prolongado 4 horribles años. Pero aunque se sabía en el frente que el armisticio llegaría en pocas horas, los soldados continuaban muriendo. La 26 División Yankee estaba sufriendo bajas por el fuego de las ametralladoras alemanas, en el mismo momento en que sus vecinos de Boston, Providence y New Haven llenaban las calles para celebrar el fin de la contienda. 192 hombres cuyo regreso estaba siendo celebrado caerían en esas últimas horas sin sentido. Lo asombroso de la motivación de los soldados aquel 11 de noviembre, aún sabiendo muchos que el armisticio se haría efectivo en pocas horas, fue que quisieron atacar. Sencillamente porque sus camaradas estaban atacando y querían ir con ellos. La razón de que estos soldados continuaran con sus unidades solo se puede explicar por el lazo afectivo que se había creado entre ellos. Uno escribió en su diario: «Damos todo lo que tenemos y creemos que otro compañero lo necesita más que nosotros. Me gusta la actitud altruista que reina por aquí. Tanto
que ojalá pudiera vivir siempre en el frente. El último día, ese afecto era lo único bueno visible entre tanta muerte. La hora se acercaba y había una pregunta implícita sobre el derroche de vidas norteamericanas a cambio de nada. ¿Por qué los soldados negros, apenas usados por Pershing en toda la guerra, fueron enviados a un ataque frontal en las últimas horas? ¿Valían menos unas vidas que otras? La 92 División estuvo en el frente el último día de la guerra. Todos los soldados eran negros mandados por oficiales blancos. Se alistaron con la esperanza de ganar en el campo de batalla lo que no pudieron conseguir en los campos de algodón o de maíz. Es decir, plenos derechos ciudadanos. Pero en esta guerra recibieron un tratamiento, un entrenamiento, un equipo y unas funciones de segunda categoría. Estas tropas habían destacado en combate asignadas a unidades francesas, pero bajo un pésimo mando americano, algunos vacilaron y fueron desacreditadas. El teniente general Robert Lee Bullard escribió: «Nuestro gobierno parece esperar lo mismo de ellos que de los blancos. Pobres negros. Son completamente inferiores». A punto de firmarse el armisticio, la 92 División supuso que la guerra iba a terminar. Iban a sobrevivir y a regresar a sus casas. Pero a la mañana siguiente deberían enfrentarse a un nuevo plan operativo. El general John Sherburne preguntó al jefe del ejército: ¿de verdad vamos a mandar a los hombres al combate en la última hora? Le contestó que sí, y describió su reacción como de absoluto horror. La última mañana de la guerra, los hombres de la 92 abandonaron su posición en una zona boscosa para enfrentarse a una lluvia de fuego de las ametralladoras y la artillería alemanas. 190 soldados norteamericanos negros murieron a pocas horas del fin de la guerra. El mayor Warren Ross era oficial de la 92. Cuando terminó la contienda, un desconsolado Ross escribió sobre su valiente actuación: «Mi heroico batallón. El batallón se ha ganado una fama imperecedera para sí mismo, para su regimiento, su brigada, su división y para la raza de color americana». A cientos de kilómetros del frente, la ciudad de Mons, donde la fuerza expedicionaria británica había sufrido su primera gran derrota al comienzo de la guerra, adquiría una importancia simbólica. Los supervivientes habían recibido una condecoración especial, la Estrella de Mons. 4 años después, cuando los británicos podrían haber marchado sin resistencia el 12 de noviembre, deciden atacar y volver a tomarla el día 11. El sargento Will Byrd fue uno de los primeros hombres en los alrededores. Encontraron a 3 soldados muertos. Byrd se dio cuenta de que llevaban la Estrella de Mons. Eso significaba que esos hombres habían combatido el primer día de la guerra. Habían sobrevivido hasta el último día, para morir en las últimas horas. El alto mando británico había logrado su deseo. La primera derrota de los ingleses se veía vindicada al recuperar la ciudad de Mons. Habían vuelto a donde empezaron la guerra, 700.000 vidas inglesas después. El 11 de noviembre, los artilleros, creadores del infierno que había caracterizado la guerra, no solo no querían acabar con sus andanadas, sino que redoblaron el fuego con entusiasmo. En las últimas horas de la guerra hubo un tremendo cañoneo. Ambos bandos gastaron todas las municiones que les quedaban. Fue como en una feria de pueblo cuando se lanzan los fuegos artificiales antes del fin de fiesta.
Dispararon la munición aleatoriamente para deshacerse de ella ante la llegada de la paz. Pero esas descargas no hacían distinción. Y en los últimos momentos muchos hombres cayeron víctimas del fuego de artillería. La muerte estuvo presente hasta el último momento y proporcionó al soldado Henry Gunther del 313 norteamericano un trágico lugar en la historia de su país. Esa última mañana de la guerra, Henry estaba en una posición en un lugar llamado Ville-de-Vaux-Chaumont. Quedaban pocas horas para el fin de la contienda, pero el 313 no lo sabía. No había llegado la noticia al regimiento. Faltando 16 minutos para acabar la guerra, llegó un mensajero y dijo: «Alto el fuego a las 11». Pero no informó de lo que iba a ocurrir en esos 16 minutos. Enfrente estaban los nidos de ametralladoras alemanes. Henry Gunther empezó a aproximarse a ellos. Sus camaradas le gritaron que volviera. Los alemanes se horrorizaron y empezaron a hacerle señales. Recibió un disparo en la cabeza. Henry Gunther murió a las 10:59 horas de esa mañana, a un minuto de terminar la guerra, y se convirtió oficialmente en la última baja norteamericana de la Primera Guerra Mundial. Según los cálculos más conservadores, durante el último día de la guerra, principalmente en las 6 horas posteriores a la firma del armisticio, ambos bandos sufrieron 10.944 bajas, con 2.738 muertos en el frente occidental. Al final, la gente empezaría a preguntarse por qué. Tomando como modelo la tasa diaria de muertos y heridos, si Foch hubiera aceptado la petición de Matthias Erzberger de tregua el 8 de noviembre, mientras continuaban las negociaciones, se habrían salvado 6.624 vidas y 14.895 mutilados, quemados, gaseados y ciegos habrían podido volver indemnes a sus casas. Un padre eligió un epitafio desgarrador. Para todo el mundo, era un soldado. Para mí, era todo el mundo. Poco después del final de la guerra, los miembros del Congreso empezaron a recibir cartas conmovedoras. La gente quería saber el porqué de la muerte de un hijo, de un marido, de un hermano, en las últimas horas de la guerra, cuando era evidente que estaba a punto de terminar. El último día de la Primera Guerra Mundial, las fuerzas norteamericanas sufrieron más de 3.200 bajas. Cuando el número de cartas se incrementó, el Congreso creó un subcomité para investigar el asunto. El 5 de noviembre de 1919, casi un año después del día del armisticio, el general Pershing fue llamado a testificar ante la Comisión del Congreso para Asuntos Militares. Fue interrogado por el congresista Alvan Fuller. Fuller preguntó directamente por qué se dio orden de ataque la mañana del último día. Según los términos del armisticio, estas mismas tropas podrían haber entrado pacíficamente en Alemania a las 11. Pershing alegó que el jefe de los ejércitos aliados, Ferdinand Foch, no había ordenado el cese de hostilidades y que él, Pershing, como comandante norteamericano, había informado adecuadamente a sus subordinados del armisticio. Pero no dijo nada sobre lo que debían hacer hasta las 11. Su orden creó un vacío que hizo que los mandos decidieran individualmente si seguir enviando hombres a una muerte segura o cesar la lucha.
El miembro del subcomité Oscar Bland fue al grano al interrogar al testigo clave, el general Fox Conner, jefe de operaciones de Pershing. Bland preguntó: en esas circunstancias, ¿no habría sido mejor incluir en esa orden que las hostilidades cesaran en cuanto fuera posible, antes de las 11? Conner contestó: no, señor, no lo creo. Bland insistió con determinación: ¿cuántos generales perdió ese día? Ninguno, contestó Conner. ¿Cuántos coroneles perdió ese día? No sé cuántos murieron, replicó Conner. Bland dijo fríamente: estoy convencido de que el 11 de noviembre ningún oficial de alto rango arriesgó su vida. Después habló por todas las innecesariamente afligidas familias. Me ofende que se hayan perdido esas vidas, y al pueblo le ofende el hecho de que esas vidas se hayan perdido. El condecorado general John Sherburne no se anduvo con miramientos en su denuncia de los hechos del 11 de noviembre. Testificó: no dieron prioridad a las vidas humanas. Hicieron lo que, en mi opinión, fue un falso modelo de excelencia, según la cantidad de territorio conseguido por cada división. Fue como un niño al que se le regala un juguete que le fascina, pero que debe devolver unos días después y decide usarlo a todas horas. La vista concluyó a finales de enero. La comisión llegó a la conclusión de que el último día de la Primera Guerra Mundial había ocurrido una matanza innecesaria. El Comité de Gastos de Guerra asumió el informe. Se dio prioridad a la justicia y a la asunción de responsabilidades. Pero entonces intervinieron los políticos, envolviéndose en la bandera y acometiendo maniobras partidistas. El informe difamaba al victorioso alto mando en una guerra que había llevado al país a la escena mundial. Los nombres de los generales Liggett, Pershing y Bullard deberían figurar en monumentos. Algunos miembros del Congreso vieron un complot republicano para criticar al ejército y la dirección de la guerra del presidente demócrata. El informe fue retirado. Ello provocó 3 horas de agrio debate que no cambió nada. El 3 de marzo desapareció toda imputación sobre las vidas innecesariamente sacrificadas el último día de la guerra. No quedó nada de la tragedia, excepto miles de corazones rotos. Muchos hombres de ambos bandos no volvieron a casa con sus esposas, a sus carreras, a ser padres o a ser abuelos. No regresarían a sus hogares por decisiones nacidas del orgullo de otros, que no arriesgaron sus vidas esa última mañana. La locura de luchar hasta el último momento, hasta las 11 horas del día 11 de noviembre, quedaría en el olvido por la euforia de las celebraciones y los desfiles de la victoria. Nadie pensó que ese triunfo acarreaba un coste. El vengativo armisticio había preparado el terreno para un conflicto aún más sangriento. La guerra que terminaría con todas las guerras volvería a librarse 20 años después. Sería la prueba de que las muertes del primer día habían sido tan absurdas como las del último.
Estados Unidos, primera hora de la mañana, 11 de noviembre de 1918. A las 3 menos 10 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, la agencia de noticias Associated Press anunciaba que a las 5 de la madrugada, hora de París, se había firmado el armisticio que ponía fin a la Primera Guerra Mundial. Con la emoción, se pasó por alto que las hostilidades no cesarían hasta las 11, 6 horas después. Sonaron las sirenas de las fábricas. La gente hundió las calles haciendo ruido con cacerolas y sartenes. Pero la celebración fue prematura. A la guerra aún le quedaban 6 horas. Aunque era seguro que terminaría a las 11, se siguieron enviando hombres a luchar y a morir en esas últimas horas. Si se sabía que la guerra iba a terminar y con victoria aliada, ¿por qué se enviaron más hombres al campo de batalla? Edwin James, corresponsal del New York Times acompañando a la 26 División Americana, escribió atónito: "Cuando llegué al frente esta mañana, esperaba encontrar una calma absoluta en vista de la inminencia del cese de las hostilidades, pero descubrí que seguían atacando". ¿Por qué el mariscal de campo francés Ferdinand Foch y el comandante de la Fuerza Expedicionaria Norteamericana John Pershing ordenaron a sus tropas luchar hasta el último minuto, hasta las 11 del día 11 del mes 11? ¿Por qué no dejaron de luchar cuando los alemanes firmaron el alto el fuego, en vez de 6 horas después? El último día de la Primera Guerra Mundial, las fuerzas americanas sufrieron más de 3.200 bajas. El hecho de que hubiera más muertos el 11 de noviembre de 1918 que en el desembarco de Normandía es algo más que una curiosidad histórica. El sacrificio sin sentido de hombres en aquellas últimas 24 horas resume lo que fue la Primera Guerra Mundial. Lo de ese último día fue representativo de lo ocurrido en los 4 años precedentes. El último día de la Primera Guerra Mundial. Fue una guerra con un comienzo absurdo. En 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austriaco, visitaba Sarajevo. Jóvenes nacionalistas serbobosnios, entre ellos Gavrilo Princip, de 19 años, han planeado matarlo. La captura de los asesinos no revela ninguna trama internacional. Pero el asesinato desencadena una serie de errores diplomáticos que lleva a 20 países a un desastre que aniquilaría a toda una generación de jóvenes, más de 8 millones de soldados y una gran civilización europea. La Gran Guerra comenzó el 4 de agosto de 1914. Alemania lanzó el ataque inicial. Con su magnífico ejército y su superioridad aérea, pensaba terminar pronto la contienda con un ataque relámpago sobre París a través de la neutral Bélgica. Pero un valiente contraataque francés en el río Marne desbarata el plan. Pronto ambos bandos estaban atrapados en unas trincheras que se extendían a lo largo de 900 kilómetros. Los soldados de guerras europeas previas habían combatido en su mayor parte en breves y victoriosas batallas, donde la movilidad y la estrategia fueron claramente decisivas. En 1914 la estrategia consistía en saber quién mataba más rápido y en mayor número.
Estados Unidos, primera hora de la mañana, 11 de noviembre de 1918. A las 3 menos 10 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, la agencia de noticias Associated Press anunciaba que a las 5 de la madrugada, hora de París, se había firmado el armisticio que ponía fin a la Primera Guerra Mundial. Con la emoción, se pasó por alto que las hostilidades no cesarían hasta las 11, 6 horas después. Sonaron las sirenas de las fábricas. La gente hundió las calles haciendo ruido con cacerolas y sartenes. Pero la celebración fue prematura. A la guerra aún le quedaban 6 horas. Aunque era seguro que terminaría a las 11, se siguieron enviando hombres a luchar y a morir en esas últimas horas. Si se sabía que la guerra iba a terminar y con victoria aliada, ¿por qué se enviaron más hombres al campo de batalla? Edwin James, corresponsal del New York Times, acompañando a la 26 División Americana, escribió atónito: "Cuando llegué al frente esta mañana, esperaba encontrar una calma absoluta en vista de la inminencia del cese de las hostilidades, pero descubrí que seguían atacando". ¿Por qué el mariscal de campo francés Ferdinand Foch y el comandante de la Fuerza Expedicionaria Norteamericana John Pershing ordenaron a sus tropas luchar hasta el último minuto, hasta las 11 del día 11 del mes 11? ¿Por qué no dejaron de luchar cuando los alemanes firmaron el alto el fuego, en vez de 6 horas después? El último día de la Primera Guerra Mundial, las fuerzas americanas sufrieron más de 3.200 bajas. El hecho de que hubiera más muertos el 11 de noviembre de 1918 que en el desembarco de Normandía es algo más que una curiosidad histórica. El sacrificio sin sentido de hombres en aquellas últimas 24 horas resume lo que fue la Primera Guerra Mundial. Lo de ese último día fue representativo de lo ocurrido en los 4 años precedentes. El último día de la Primera Guerra Mundial. Fue una guerra con un comienzo absurdo. En 1914, el archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austriaco, visitaba Sarajevo. Jóvenes nacionalistas serbobosnios, entre ellos Gavrilo Princip, de 19 años, han planeado matarlo. La captura de los asesinos no revela ninguna trama internacional. Pero el asesinato desencadena una serie de errores diplomáticos que lleva a 20 países a un desastre que aniquilaría a toda una generación de jóvenes, más de 8 millones de soldados y una gran civilización europea. La Gran Guerra comenzó el 4 de agosto de 1914. Alemania lanzó el ataque inicial. Con su magnífico ejército y su superioridad aérea, pensaba terminar pronto la contienda con un ataque relámpago sobre París a través de la neutral Bélgica. Pero un valiente contraataque francés en el río Marne desbarata el plan. Pronto ambos bandos estaban atrapados en unas trincheras que se extendían a lo largo de 900 kilómetros. Los soldados de guerras europeas previas habían combatido en su mayor parte en breves y victoriosas batallas, donde la movilidad y la estrategia fueron claramente decisivas. En 1914 la estrategia consistía en saber quién mataba más rápido y en mayor número.
La demografía, y no la tecnología, fue una de las claves de la Primera Guerra Mundial. Las principales potencias europeas habían luchado por última vez 100 años antes en las guerras napoleónicas, cuando Europa tenía una población de 180 millones de personas. En 1914 había 390 millones, lo que posibilitó mantener un frente desde los Alpes suizos hasta el Canal de la Mancha. Dos líneas enfrentadas. Sin flancos que rodear, el punto muerto estaba casi garantizado. Y ello significaba desgaste. La envejecida cúpula militar no desarrolló tácticas nuevas y mantuvo las prácticas de guerras pasadas. Claro ejemplo fue Sir Douglas Haig, que se convertiría en comandante supremo británico al final de la guerra. Sir Douglas era un hombre anclado en la forma de hacer la guerra en el siglo XIX. Era como los oficiales norteamericanos que habían sido adiestrados para luchar contra los indios en la frontera del oeste. Una forma de guerra abierta, con cargas rápidas. Ni Haig ni muchos oficiales americanos se dieron cuenta de que la Primera Guerra Mundial era una guerra de tecnología. La Primera Guerra Mundial fue terrible por el uso de gas, de aviones bombardeando ciudades, de tanques y especialmente de ametralladoras. La matanza entre las filas al avanzar fue especialmente macabra y terrible. Más mortífera incluso fue la aparición de la artillería ligera, más precisa y rápida. El cañón sin retroceso permitía mantener la pieza en posición tras cada disparo, y los artilleros permanecían emplazados. La frecuencia de disparo aumentó y también el número de bajas. Repetidamente las piezas se alineaban a lo largo de 22 kilómetros, un cañón cada 5 metros, y el objetivo era bombardeado con casi 4 millones de proyectiles. A continuación, la infantería avanzaría en campo abierto por un terreno uniforme. Unos 120.000 hombres caminando hacia una trituradora de acero. Las bajas francesas en los 2 primeros meses de guerra, entre muertos, heridos, prisioneros y desaparecidos, ascendieron a 360.000. Alemania había sufrido 241.000 bajas. Los británicos perdieron 30.000 hombres el primer mes. Los que sobrevivieron a esos últimos días de la guerra habían logrado por el momento vencer errores mayúsculos y a un mando desacertado. Las inútiles muertes en grandes ofensivas que no condujeron a nada no hicieron mella en los estados mayores. Para ellos, con unos cuantos cientos de miles más de cañones y hombres conseguirían la victoria. Un joven oficial escribió: decidieron que solo necesitábamos más hombres y una mayor cantidad de munición. Temía que los generales quisieran hacer un intento más a las 11 horas del último día. Como el frente occidental fue una guerra de desgaste, los generales se insensibilizaron ante la pérdida de soldados. Aparentemente lo veían muy bien, porque continuaron enviando jóvenes a una situación insostenible.